Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos habla acerca de dónde debemos centrar nuestra atención. El versículo 1 inicia diciendo: por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Toma un momento para leer la palabra de Dios, que es Hebreos 2, del 1 al versículo 4. Quizá en este momento vas conduciendo, vas a la oficina, vas a descansar o estás ya a punto de dormir. Entonces no te preocupes, pero sí te invitaría a que tomes un tiempo y que leas esta parte de la Escritura que está en Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 4, en donde estaremos basando la reflexión del día de hoy. La palabra de Dios nos enseña que debemos de prestar atención a todo aquello que Dios nos habló. Es importante, es necesario, es nuestra vida. Jesucristo, cuando estaba en el desierto, que estaba enfrentándose al enemigo, en Mateo capítulo 4, versículo 4, el Señor Jesús nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario conocer la Biblia, es necesario descubrir lo que ella nos dice, nos enseña, nos muestra cada día. Pero prestemos atención a lo que ella nos dice. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo el conjunto tiene 66 libros y divididos en dos partes, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos nosotros 39 libros y en el Nuevo Testamento 27 libros. La división de las partes se debe a que el Antiguo Testamento relata todo lo que Dios habló mediante patriarcas y profetas de Israel. Pero en el Nuevo Testamento relata todo lo que Dios habló mediante su Hijo y los apóstoles de la Iglesia. Es por eso que hay esta división y se le llama de esta manera. La división entonces solamente indica una progresión que Dios mismo instituyó. El plan divino de Dios es la manera en la cual el Señor ha planeado que las cosas se den a conocer es de esta forma. No es que alguien fracasó, no es que las cosas tuvieron que cambiar, no es que Dios haya cambiado de planes o que no le haya parecido, simplemente así estaba instituido. Cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, vas dándote cuenta que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento y de la forma en la cual todo apunta a Jesucristo como el centro de todas las cosas. Entonces no hay por qué tener dudas o que nuestra convicción tiemble cuando alguien nos dice que las cosas están mal escritas, que fue improvisado. Dios llama las cosas que no son como si fuesen y Él nombra el final, dice la Biblia, desde el principio. Dios no hace nada improvisado. Dios conoce todas las cosas y todo está planeado bajo su soberana voluntad y su incomparable sabiduría. La división de esta forma se da porque lo que Dios habló mediante los profetas y patriarcas fueron promesas acerca de lo que haría, incluyendo todas las razones por las que la prometía. Luego lo que Dios habló mediante su Hijo y los apóstoles fue el cumplimiento de lo que prometió hacer, incluyendo las razones del por qué lo hizo. Ahora bien, debemos estar conscientes de que todo lo que Dios habló no se perdió. Todo lo que Dios habló no se perdió, ni se olvidó, ni se tergiversó. Es decir, nada de lo que Dios habló se lo llevó el viento, ni tampoco ha sido por Él mismo adulterado. En primer lugar, lo que Dios habló se escribió. Y Dios inspiró para que se escribiera correcta y eficientemente. En segundo lugar, hubo acontecimientos que corroboraron la veracidad del escrito sobre lo que Dios había hablado. Así las Sagradas Escrituras contienen por escrito lo que Dios habló y lo que los acontecimientos que realizó para provocar esa evidencia o para proveer evidencia de lo que hablaba era verdad. Por ejemplo, Dios hablaba de justicia, también había acontecer eventos de justicia. Si hablaba de poder, santidad, sabiduría, entonces hacía lo mismo. Cuando hablaba de salvación, Dios mostraba esa salvación. Y a lo largo del Antiguo Testamento habló de la salvación, la explicó en diversos acontecimientos y finalmente la consumó con la vida y la obra de su Hijo Jesús. Por esta razón, el pastor de los Hebreos pidió que prestáramos o pusiéramos atención a lo que Dios habló, porque Dios habla de nuestra salvación desde el principio. Cuando nos damos cuenta
¿Quién es el protagonista de la Biblia? Vamos a entender y comprender que es Jesús. Pero que Jesús murió en la cruz del Calvario con el propósito de salvarnos. La Biblia nos habla acerca de la salvación. El evangelio que mostramos y el evangelio que Jesús nos da es el propósito de Dios de salvar a la humanidad, no de destruirla. Dios no se complace en la destrucción. Ese es el Dios que estamos conociendo, descubriendo en la palabra de Dios. Un mensaje de amor, un mensaje de salvación. Entonces el escritor de Hebreos dice, prestemos atención a esto, porque en esto es la base de nuestra fe. Creemos en Dios porque el propósito de Dios es salvarnos, no es perjudicarnos. Así que muchas voces, pensamientos te pueden decir que Dios desea destruirte, pero lo que Él ha hablado a través de los profetas y hoy a través de su Hijo es que Él desea salvarte. Juan 3 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. El plan de Dios es tu salvación y la salvación de los que te rodean. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi oración y mi anhelo es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios, para que lo des a conocer a otros.